15 minutos para sus presentaciones. Yo les voy a ir pasando una hojita para avisarles, para que podamos tener tiempo al final, sobre todo para el intercambio y la lluvia de ideas. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a llevar a cabo las mesas conforme al programa. Vamos a comenzar con Delphine Prunier. Delphine es doctora en Geografía por la Universidad París Diderot y especialista de las dinámicas migratorias y de las economías familiares rurales en Nicaragua y en el Istmo de Tehuantepec en México. Ha realizado una investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del 2014 a 2016 sobre los retornos al lugar de origen, los sistemas de movilidad familiares y las reconfiguraciones territoriales asociadas a la migración internacional. Esto en el caso de Nicaragua. Actualmente es investigadora asociada en el CEMCA, Centro de Estudios sobre México y Centroamérica, e investigadora huésped en el CIESAS Pacífico Sur, donde se enfoca más de manera particular a las dinámicas territoriales relacionadas con la migración de los jornaleros en el sector de la agricultura intensiva. Adelante, por favor. Cuidado. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Susana, por la invitación y muchas gracias al CISAN por este encuentro. Bueno, yo les voy a presentar esta ponencia que llama Dilemas de la dispersión migratoria, cómo se posicionarán los centroamericanos en el nuevo sistema migratorio regional. Primero, la actualidad y el cambio de administración en los Estados Unidos orientan mucho la atención a los cambios en términos de relaciones políticas, económicas, migratorias entre Estados Unidos y México, pero también, y es lo que ahí donde quisiera poner la luz, con Centroamérica, aunque esta problemática se muestra menos visible. Al parecer, desde la perspectiva tanto académica como mediática o del imaginario colectivo en México, todo se juega en el corredor migratorio tradicional, históricamente construido de sur a norte, entre México y Estados Unidos, con la integración de la problemática centroamericana de manera relativamente reciente, pero siempre desde una mirada que considera un flujo unidireccional o bidireccional cuando integramos el tema del retorno, pero al menos centrado en un eje vertical que estructura lo que Gildas Simon llama el sistema migratorio norteamericano. En este sentido, Centroamérica está considerado, o observado o leído como un espacio que concentra pobreza, violencia y estados fallidos. Está considerado como un espacio sin dinamismo económico, sin estructura productiva, con lógicas políticas poco democráticas, populistas o autoritarias, pero al final yo creo muy mal conocidas. Básicamente como un espacio expulsor de migrantes, de fuerza de trabajo, de refugiados, de menores no acompañados. Lo que pretendo mostrar en esta ocasión es la existencia de un sistema migratorio propio en Centroamérica, en el Istmo Centroamericano, con flujos sur-sur, caracterizado por movilidades cortas, repetidas, cíclicas, que se combinan con la migración de larga duración y de larga distancia, la que pasa a través del territorio mexicano. Pienso que es necesario conocer más estas dinámicas, que México se voltee un poco más hacia el sur, y que este cambio de administración en los Estados Unidos también es la ocasión para que en México se tome en cuenta la problemática centroamericana desde otra mirada, que se considere esta región con sus mecanismos propios, con sus realidades políticas, productivas, demográficas, sus dinámicas de población que se activan por una fuerte dependencia y atracción hacia el norte, pero no solamente. Voy a hablar más particularmente del caso de Nicaragua, que es el que más conozco, donde las lógicas regionales y de diversificación de los destinos migratorios son los más claros en la región,
aunque creo que valdría la pena subrayarlas también para el famoso Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces aquí quiero hacer pasar esta reflexión por evidenciar un poco una gestión familiar de lo que llaman la dispersión. Esta dispersión es una noción que retomo de Emmanuel Maman, que es un geógrafo francés que la planteó en el contexto de la diáspora china, que vamos a decir que no se puede hacer una comparación tan al mismo nivel, ¿no?, con la migración nicaragüense, pero me parece que es buena herramienta para entender estas configuraciones migratorias de tipo diaspórico que se benefician de dos características principales. Por un lado, la multipolaridad de la migración, es decir, la dispersión de los flujos, por un lado, y por otro lado, la interpolaridad de las relaciones. Eso es la existencia de conexiones simbólicas o reales, tanto con el lugar de origen, pero también entre los distintos polos de la migración. Entonces, él argumenta que esta dispersión constituye un recurso, dice la dispersión como un recurso espacial a través de los intercambios y de las interrelaciones que se activan. Hablo de dispersión desde el caso de las familias rurales nicaragüenses aquí. La familia es una estructura social y productiva cuyo modelo social y económico está distribuido alrededor de sistemas de movilidad, de una dispersión de la fuerza de trabajo en diversos mercados laborales dentro de la región centroamericana, pero también fuera de ella. Se articulan diversas trayectorias migratorias y el lugar de origen tiene un potencial para gestionarlas. La idea es de no considerar de manera aislada las trayectorias individuales, sino ubicarlas en su entorno socioproductivo familiar. Entonces creo que para entender el contexto migratorio centroamericano es necesario considerar las dinámicas de huida hacia el norte, pero debemos también poner en relieve la existencia de dinámicas de movilidad, de circulación, de flexibilidad que existen en la escala regional entre países vecinos con estos flujos sur-sur que aquí les voy a presentar. Le voy a pasar a través de una representación un poco que ilustra esta dispersión a partir de familias entrevistadas durante mi trabajo de doctorado, donde intento mostrar cómo se articulan las temporalidades de migración, que son distintas dependiendo del país de destino, los tipos de inserción a los mercados laborales y la relación con el lugar de origen. Bueno, aquí es un poco una leyenda general para las figuras que vienen después. Entonces, en verde va a ser el espacio de origen, en rojo los espacios de movilidad actuales, es decir, dónde están los migrantes cuando se hace la entrevista, y en gris los espacios de movilidad anterior para entender dónde estaban ubicados los migrantes de la familia entrevistada. Entonces, en un primer escenario, vamos a decir, hablo de movilidades que empujan los límites espaciales de la pluriactividad rural, con tiempos cortos de ausencia. En este caso tenemos una familia que se mueve desde Nicaragua, varios miembros se mueven o a Costa Rica, que es el país más cercano con una tradición migratoria histórica, pero también hacia El Salvador o hacia Guatemala. La migración a Costa Rica se estructura sobre todo en el mercado laboral agrícola, pero también del servicio doméstico, de la seguridad privada y del turismo. Entonces, en estos casos tenemos una migración con una necesidad de papeles para pasar a Costa Rica, pero en el caso de Salvador y Guatemala no es el caso. Con el C4 hay una fluidez mucho más importante de los flujos, porque los migrantes nada más con su cédula pueden pasar y trabajar en estos países. Entonces,
estos modelos implican ausencias cortas y la posibilidad de retornos frecuentes. Entonces tenemos este tipo de relación con el lugar de origen, donde los migrantes pueden ir y venir y seguir participando tanto a nivel social como productivo en el lugar de origen. En el segundo escenario, les dejo leerlo. Se trata de una dispersión de la fuerza laboral más compleja, con modalidades de presencia en el medio rural un poco más variadas. La dispersión de la fuerza laboral tiene que ver con la multiplicación de los espacios del mercado laboral, pero también una diversificación de las modalidades de movilidad, de los tiempos de movilidad. Aquí retomo un poco la noción de archipiélago familiar que desarrollaron André Quesnel y Alberto del Rey en el caso del sotavento del Istmo de Tehuantepec en Veracruz, donde ellos ponen a la luz una dinámica que se puede ver también desde México, con la articulación entre la migración interna con la migración internacional. Entonces, en estos casos, la organización familiar es una combinación de diversas trayectorias migratorias y ellos ponen un análisis multinivel desde el punto de vista del grupo familiar, que administra por un lado esta multipolaridad de los lugares de migración y de las variedades de temporalidades de estancias, y también la movilidad como un recurso donde tenemos un acceso desigual a este recurso, ¿no? Dependiendo de los mismos recursos locales, de las bases productivas que tenemos en el lugar de origen. Es un instrumento de regulación de las instituciones productivas y familiares, y por el medio de esta movilidad se negocia formas de poder, de patrimonio, tierras, casas, etcétera, entre los miembros, y se juegan tensiones, ¿no? Entre género, generaciones, etcétera. Regreso a este archipiélago familiar. En este caso tenemos en una misma familia a la vez movilidades internas adentro del territorio nicaragüense, con unos hijos que se van a trabajar en la cosecha del café en temporadas de 3-4 meses. Otra parte de la familia que migra también hacia Costa Rica, pero por ejemplo esta persona viajó ya 4 veces en 5 años. Es una cosa muy cíclica dependiendo de los calendarios de producción agrícola por lo general, y también migración de larga distancia y larga duración hacia los Estados Unidos. Entonces ahí mi punto es que la familia tiene que gestionar esta forma de dispersión de los miembros, el lugar de origen jugando todavía un papel muy importante. Y en el tercer escenario tenemos una inserción a mercados laborales más lejanos, con ausencias largas, con gente que no puede regresar. Este acceso a la circulación ya está bloqueado, ¿no?, por las políticas migratorias restrictivas. Y entonces en esta familia, por ejemplo, el papá tiene 4 de sus hijos y hijas en los Estados Unidos, y en el otro caso, esta migración de la mamá, el papá se quedó con los hijos y la mamá migró a España. Voy a acelerar. Bueno, ahora a partir de este enfoque, de esta intención de enfocarnos más a lo que se juega también a nivel regional en el contexto centroamericano, quiero retomar 5 puntos que me parece que podemos discutir y que quizás podríamos plantear en las preguntas. Uno es el tema del retorno. Quizás voy a pasar más rápido en pero sí. Cómo el retorno cómo las familias en los lugares de origen van a manejar este retorno como también un recurso espacial, cómo el medio rural va a intervenir como plataforma, quizás como refugio, repliegue en el caso de
deportación, por lo menos. El tema de las remesas, obviamente, que quizás va a estar, quizás lo hablaremos en otras ponencias. ¿Qué va a pasar con estas remesas, con esta amenaza de poner impuestos en las transferencias? ¿Cómo van a reaccionar los migrantes y las familias? Otro punto es el tema de los programas de trabajadores temporales. Frente al riesgo de la deportación y de la criminalización de la migración indocumentada, creo que vale la pena ver en qué medida estos programas, tanto para migrantes calificados como para migrantes poco calificados como los jornaleros agrícolas, van a retomar cierta importancia en la región, tanto con Estados Unidos como con Canadá. ¿Cómo se va a reconciliar un poco el discurso político antimigrante con las exigencias productivas económicas, en particular de los grandes empresarios? Podemos pensar en los empresarios de la industria del agro, ¿no? ¿Cómo se van a comportar también un poco más fuera del tema propiamente migratorio? Los acuerdos de libre comercio con México, pero también con Centroamérica. Se habló menos de esta parte de que Trump dijo que iba a evitar estas deslocalizaciones en México, ¿no? Varios observadores hablaron también de que los acuerdos de libre comercio con Asia, donde Trump dijo que se iban a retirar, iban a implicar para Centroamérica un regreso de la inversión, en particular en la industria textil, porque como se van a retirar de esta región asiática, podría esto regresar en las zonas francas centroamericanas. Y pues ahora sí, el tema de la reorientación de los flujos a nivel regional, yo creo que hay que seguir observando cómo los migrantes, frente a esta dificultad mayor de seguir la relación migratoria con Estados Unidos, pueden reorientar. Por ejemplo, hemos visto los hondureños que se desplazan a El Salvador, los nicaragüenses a Panamá, como nuevas alternativas. La alternativa de Canadá, obviamente, la alternativa de España para las mujeres nicaragüenses. Y un poco ver cómo se va a dibujar un nuevo mapa regional migratorio en la zona. Y reitero esta postura, ¿no? Creo que México en este contexto tiene que voltearse más hacia el sur y observar y conocer más el panorama, tanto migratorio como político, productivo, demográfico centroamericano, para entender también cómo estos migrantes centroamericanos van a poder jugar con diferentes alternativas regionales y extrarregionales. Ahí me detengo. Gracias. Muchas gracias, Delfín, sobre todo por la precisión de tus datos y el ajustarte el tiempo. Vamos ahora con la segunda ponente, Mayek. Bueno, ahí la tenemos a Mayek. Brevemente les daré algunos datos. Mayek Querales es candidata a doctora en antropología en el CIESAS, maestra en antropología social por el CIESAS y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son subjetividad, migración y violencia y antropología del derecho. Forma parte del Comité de Investigación del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, cuyo acrónico es GIAS. Se desempeña como secretaria general del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Equipo México. Fue voluntaria en Mexicanos en Exilio de 2012 a 2016. Tiene experiencia en evaluaciones de resultados de programas gubernamentales en materia de ciencia y tecnología y cuenta con publicaciones sobre migración, violencia y procesos de exilio. Mayek, te cedo la palabra y te recuerdo que tenemos 15 minutos para tu presentación. Gracias.
Sí, bueno, me avisan si se escucha un poco mal. Se escucha bien. Agradezco a Susana la invitación y a ustedes por acudir al evento. Bueno, inicio. Recibí la invitación por parte de Susana a participar con ustedes un par de días después de que Donald Trump asumiera la presidencia en Estados Unidos. Como ya escucharon, trabajo temas de migración y violencia. Específicamente realizo una investigación de largo aliento con mexicanos que solicitan asilo político en Estados Unidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Mientras pensaba el título para una presentación que me permitiera dialogar con los colegas, vi en Facebook la imagen que tienen ustedes en pantalla de la presentación. La imagen puede ser discutida desde muchos lugares. Yo la retomo para compartir con ustedes una revisión del carácter ideológico que rodea el diseño e implementación de la ley de asilo en Estados Unidos. A partir de aquí podemos contextualizar las medidas con las que inició Trump su mandato. Recordemos que el 27 de enero, Trump decretó el cierre de las fronteras de Estados Unidos para los migrantes de 7 países, la mayoría musulmana, y para refugiados de todo el mundo. Dicha prohibición tendría una duración de 3 meses a la inmigración de países musulmanes y el veto a los refugiados de otros países duraría 4 meses. Este decreto, además, reduce a 50,000 el máximo número de refugiados que se aceptaría en este año fiscal. A pesar de lo impactante que suenan estas medidas, el decreto de Trump no es enunciado en el vacío. Mi intención este día es hacer explícito que en el derecho migratorio y en la implementación de la ley hay un criterio moral. Es decir, las lecturas que los representantes del Estado realizan de las peticiones de asilo se orientan más por criterios ideológicos que por preocupaciones de carácter humanitario. ¿A qué me refiero? Si pueden pasar por favor a la segunda diapositiva. El concepto jurídico refugiado surge en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según Lisa Malky, es en esa época que se estandarizaron técnicas para la administración de grandes cantidades de personas desplazadas. Durante los últimos 2 años de la guerra y los primeros 7 años de posguerra, las personas desplazadas fueron primero clasificadas como un problema militar o un problema de combate que debía ser atendido como responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, la política de asilo surgió bajo un modelo bélico-militar de atención y ordenamiento espacial. Por ejemplo, varios inmuebles que fueron utilizados como campos de trabajo en Alemania se convirtieron después en campos de refugiados. La concentración espacial de las personas en estos incipientes campos de refugiados posibilitó, según nos dice Malky, segregar a las personas por nacionalidades, organizar la repatriación o el reasentamiento, generar programas de atención médica y cuarentena, tener vigilancia perpetua y acumular documentación de los habitantes en los campos para producir un movimiento controlado, implementar la ley, la disciplina y programas educativos y de rehabilitación. Estos campos de refugiados se convirtieron en un modelo estandarizado y dieron pie al desarrollo de un dispositivo de poder generalizable para administrar a poblaciones desplazadas. La primera instancia surgida para la administración de los refugiados fue el Displaced Person Branch of the Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, seguida por otras organizaciones internacionales, entre ellas el Intergovernmental Committee of Refugees y el International Refugee Organization. Finalmente, en 1951 se constituyó el ACNUR, que es el espacio de la ONU para atender a los refugiados, y se empezó a considerar a los refugiados como un problema humanitario internacional, dejando un poco de lado el enfoque militar bajo el cual había surgido. El 28 de julio de 1951, la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, misma que entró en vigor el 21 de abril de 1954. ¿Pueden cambiar por favor a la siguiente diapositiva? Si bien en dicha convención se establece por primera vez una definición jurídica del refugiado, se asigna un límite espacial y temporal a la situación jurídica del refugiado. Ustedes en la diapositiva podrán leer toda la definición que constituye a una persona refugiada, y en negrillas van a ver ese límite espacial y temporal. Es decir, solamente se reconocía como refugiado a aquellos que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, y viene todo el resto de la definición.
es decir, personas que no fuesen víctimas de los acontecimientos de la Segunda Guerra o de la Primera Guerra, no eran considerados como refugiados. El sistema de protección surgió entonces, como nos dice Castells, de un modelo eurocéntrico diseñado para dar protección a refugiados políticos, en su mayoría blancos, y apoyar los propósitos políticos del norte. Tiempo después, se elaboró el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados con la intención de ampliar esa definición del concepto y, por lo tanto, tener habilidad para proteger a una población más amplia. Este protocolo quedó abierto a la adhesión el 31 de enero de 1967 y entró en vigor el 4 de octubre de ese año. ¿Pueden cambiar, por favor, a la siguiente diapositiva? Como resultado de la sistematización en la administración de la población desplazada y con el diseño de una legislación que delimitaba la población objetivo de la protección internacional, se constituyó lo que los especialistas denominan régimen internacional de refugiados, es decir, un conjunto de normas legales basadas en la jurisprudencia de los derechos humanos y humanitarios, al igual que un número de instituciones para proteger y asistir a los refugiados, tal como lo nombra Castells. Sin embargo, varios especialistas han señalado que este régimen se convirtió en una herramienta para frustrar las revoluciones comunistas y desestabilizar a los gobiernos que de ahí emergían. En otras palabras, durante el periodo de la Guerra Fría, en la práctica, funcionaron dos regímenes de refugiados, uno para los países industrializados del primer mundo frente al comunismo y otro para el resto del mundo. Charles Keeley nombra a esto régimen del norte, el cual funcionaba en los países industrializados, y argumenta que fue diseñado dentro de la lógica de la Guerra Fría como una extensión de la estrategia de contención. En este esquema, la ACNUR no desempeñaba rol alguno, a tal grado que la primera oficina de ACNUR fuera de Europa no fue abierta sino hasta 1962 y en Burundi. En la lógica del régimen del norte, el objetivo del sistema de refugiados no era contribuir a restaurar la estabilidad internacional, sino desestabilizar a los gobiernos comunistas y lograr apoyo interno para la oposición. En contraste, en los países del sur, el régimen fue un mecanismo para controlar los impactos políticos de las guerras civiles y las fallas del Estado. Como consecuencia de la lucha contra los sistemas coloniales en África y la resistencia contra los regímenes militares en América Latina, se produjeron amplios flujos de refugiados. Sin embargo, como nos dice Castells, los países del norte y las agencias internacionales respondieron asegurando que tales situaciones eran cualitativamente diferentes de la persecución individual para la cual se había diseñado la Convención de 1951. Cierro cita. Esta postura condujo hacia el diseño de dos reglamentos complementarios. Primero, en 1969, la Organización de Estados Africanos estableció la Convención de la Organización de la Unidad Africana y segundo, la Declaración de Cartagena de 1984. Con la consolidación del régimen internacional de refugiados, podemos observar que los intereses políticos se imbrican en la atención que se brinda a los refugiados. El posicionamiento político y los proyectos económicos condicionan la atención que se brinda a una persona que solicita legítimamente ser protegida como refugiada. A partir de la década de 1980, tanto los países europeos como los norteamericanos debieron desarrollar disposiciones legales y procedimientos operativos para regular sus funciones como países de primer asilo. Una vez que concluyó la Guerra Fría, se intentó modificar la lógica que había orientado la aplicación de los procedimientos de admisión en los países industrializados. Sin embargo, esto ha generado un cierto conflicto con los operadores del campo. En el caso de Estados Unidos hablamos de jueces y agentes migratorios, que fueron capacitados y han trabajado orientados por la lógica anterior, el régimen del norte y el régimen del sur. Como nos dice Betts, en teoría, los refugiados tienen derecho a buscar asilo. En la práctica, nuestras políticas migratorias bloquean el camino hacia la seguridad. En teoría, los refugiados tienen el derecho a ser integrados o regresar al país del que provienen si así lo desean. En la práctica, los refugiados quedan atrapados en un limbo legal infinito. Cierro cita. ¿Pueden cambiar, por favor, a la siguiente diapositiva?
Ahora, en términos nacionales, la política gubernamental de refugio en Estados Unidos opera en dos niveles: el internacional, que tiene por objetivos atender la protección, el reasentamiento y la repatriación, y el doméstico, cuyo funcionamiento atiende los aspectos relacionados con la admisión, el asentamiento y la adaptación. En el proceso de admisión de los refugiados, la sospecha antecede la preocupación humanitaria, en tanto las preocupaciones por la seguridad nacional y regional no son necesariamente excluidas de las acciones humanitarias ni del enfoque de derechos humanos al diseñar la política de refugiados. Si bien la política migratoria en Estados Unidos existe desde 1790, cuando se publicó la Naturalization Act, que establecía el proceso para convertirse en ciudadano naturalizado, y en su desarrollo se fueron agregando restricciones a la migración y diseñando mecanismos de exclusión, como los sistemas de cuotas de admisión por país, no fue sino hasta 1980 que se produjo legislación para los refugiados con la Refugee Act. A pesar de la transformación legal que representó, la admisión de refugiados ha permanecido subordinada a intereses ideológicos y de política internacional. La política de refugio anterior había funcionado ad hoc con programas especiales que autorizaron el ingreso de 400.000 personas desplazadas por la Segunda Guerra y 30.000 refugiados después de la represión a la Revolución Húngara en 1956. El Immigration and Nationality Act de 1965 puede ser considerado como el origen de la parcialidad legal hacia los inmigrantes originarios de países hostiles, entre comillas. En el documento no solo se define al refugiado como una persona que huye de un país comunista, sino que además estableció el primer límite numérico a la admisión de migrantes provenientes de países de Europa Occidental y se autorizó la creación de lo que se conoce como la séptima preferencia, una categoría que permitía la admisión de refugiados políticos, pero que en la práctica era únicamente válida para aquellos que huían de los países gobernados por un régimen comunista en el Medio Oriente. La cuota de admisión aprobada no se adaptó para los cientos de cubanos y personas del sureste asiático que arribaron como refugiados a Estados Unidos entre 1960 y 1970. En su lugar, el fiscal general, Attorney General, tuvo que autorizar el ingreso bajo una figura de amparo conocida como parole power. Aunque dicho amparo no les otorgaba ningún estatus legal, entre 1965 y 1980 permitió el ingreso de 1 millón de refugiados cubanos, indochinos, húngaros, judíos emigrados de la Unión Soviética y algunos chinos. Admitir asilados políticos de países comunistas se convertía en un recurso para desacreditar y avergonzar públicamente a los países definidos como adversarios políticos. A pesar de que Estados Unidos se adhirió al protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1968, hasta 1980 no se había modificado su legislación migratoria ni resuelto el estatus del refugio para que se adecuaran a los convenios internacionales. Cuando en 1980 se promulga el Refugee Act, se busca cubrir estos pendientes y regularizar la admisión de los refugiados, retirando preferencias ideológicas y restricciones geográficas de los criterios de admisión para reducir el poder de amparo. Sin embargo, en la implementación de la admisión, los refugiados que huían de países comunistas mantuvieron una posición preferencial frente a otros provenientes de países como El Salvador, Haití o Guatemala. Debió transcurrir una década de cuestionamiento político por parte de los representantes legales para que realizaran modificaciones en la legislación y los procedimientos. A partir de 1991, con el American Baptist Churches Settlement Agreement, se denunciaron los actos de discriminación en la política de asilo. En Estados Unidos, las solicitudes de asilo comenzaron a ser atendidas en un proceso adjudicativo, es decir, otorgando garantías procesales al solicitante. El proceso adjudicativo, en teoría, promueve un proceso más justo y equitativo, y para ello se diseñó un modelo de audiencias ante oficiales de asilo. En 1996,
La burocracia que sostiene el proceso de asilo fue organizada como parte del IRIRA, Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, documento que estableció el límite de 1 año para que una vez dentro de Estados Unidos una persona pueda presentar su solicitud de asilo. Vallejo, perdona, tienes 2 minutos más, por favor. Sí, ya estoy terminando. El objetivo de esta regulación era comprobar que el solicitante no tenía mucho tiempo viviendo ya en Estados Unidos. Asimismo, estatuyó la realización de entrevistas de miedo creíble y el proceso de deportación inmediata. IRIRA, además, es el origen del sistema de detención colocado bajo la jurisdicción del Department of Homeland Security, mismo que fue pensado para evitar que se internaran en el país las personas que no habían atendido las entrevistas de miedo creíble. Finalmente, en 2005, con el Real ID Act, se realizó la más reciente modificación a la legislación que regula el proceso de asilo. El solicitante tiene que demostrar, y esto lo subrayo en negrilla, que el fundamento de su petición es una de las razones centrales de la persecución. Es decir, alguien que está huyendo tiene que comprobar que efectivamente es perseguido. ¿Podemos pasar a la última diapositiva, por favor? Vemos así uno de los objetivos principales de la lógica que ha regido la política de asilo y refugio en Estados Unidos desde la década de 1980, evitar convertirse en un país de asilo masivo. Esta meta se ha perseguido desde la presidencia tanto por los representantes republicanos como por los demócratas. Bajo esta orientación, los gobiernos estadounidenses han intentado convencer a la opinión nacional e internacional de que algunos países expulsores de refugiados en realidad son países seguros, que aplica para México y Centroamérica. O en el caso de los musulmanes, tratan de convencernos de que son las personas las que representan un riesgo. Actualmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, se realiza un desplazamiento en la política pública de atención al refugiado, desde el enfoque de ayuda humanitaria hacia uno de seguridad nacional y desde la perspectiva de atención global hacia un modelo de atención regional. En Estados Unidos, la prohibición es una decisión sin precedente, aunque el contexto sea distinto. Después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno republicano de George Bush paralizó temporalmente el programa de acogida a refugiados. La ley vigente le permite al presidente suspender la entrada de cualquier migrante cuando considere que va en detrimento de los intereses de Estados Unidos. En su comunicado del 27 de enero, Trump vinculó el veto a la migración con la memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y en Washington y Pensilvania. A final de cuentas, lo que hizo Trump fue tomar toda la ideología que ha permeado el sistema de refugio y colocarla en un veto público. Lo que nos escandalizó fue el performance, pero la prohibición ha sido algo permanente en el sistema de refugio estadounidense. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la presentación de Susana Vargas. Bueno, Susana es antropóloga por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente realiza una estancia postdoctoral aquí en el CISAN y su trabajo de investigación doctoral recibió mención honorífica por la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán por la Universidad Veracruzana en 2016. Sus principales líneas de investigación abarcan procesos de integración de jóvenes oaxaqueños en contextos culturales diversos desde una perspectiva interseccionada, narrativas de discriminación, resistencia y pertenencia, narrativas biográficas también. Asimismo, se ha desempeñado como docente en licenciatura, maestría y doctorado en el área de metodología cualitativa y pues incluyen también publicaciones de Susana en diversas revistas indexadas. Adelante, Susana. Muchas gracias. Bueno, titulé esta presentación como Apuntes para la comprensión de la movilidad humana y los procesos de integración, retos para conformar una postura epistemológica.
Esta ponencia surge como una preocupación por ordenar algunas ideas en torno a la paradigmática llegada de Donald Trump y la compleja presencia de elementos que han surgido y que nos afectan de manera directa en nuestras investigaciones. Desde hace tiempo analizo las percepciones sobre el proceso de incorporación de trabajadores agrícolas en el estado de California y me he enfrentado con el problema de establecer conceptos certeros para explicar las dinámicas que los actores sociales construyen a favor de sentirse parte de la sociedad en la que se asientan. Esta dificultad la asocio con la imperante diversidad cultural y étnica, producto de la presencia de los migrantes en Estados Unidos, así como la multiplicidad de dinámicas que cada grupo establece tanto con lo local como con lo global. Considerando que hablamos de una sociedad absolutamente diversa, habría que señalar que de la misma manera son diversos los modos de incorporación que los actores sociales construyen para formar parte. Entonces observamos cómo, por un lado, existen las dinámicas sociales que se instituyen de manera localizada en el día a día, versus las categorías asociadas a las políticas migratorias y de intervención sobre los migrantes que se ajustan a criterios de exclusión étnica más que de inclusión a una sociedad. A este panorama se suma la postura extremista ya pronunciada por algunos nativistas en años anteriores y que hoy se agudiza gracias a la llegada del nuevo presidente, dejando ver que no solamente en el momento presente de la historia el sesgo racista ha permeado los procesos de convivencia social y étnica, sino que además continúa significando un tema central, ahora con nuevos componentes totalizadores como el cierre de fronteras en cualquiera de sus acepciones. Considérese esta presentación como un breve esfuerzo por profundizar algunas ideas al respecto, hablar sobre los avances teórico-metodológicos en materia de incorporación de los sujetos inmigrantes, los retrocesos y la pregunta del $1.000.000 sobre cuál tendría que ser la postura de las investigaciones que abordan temas a propósito de la movilidad humana. A lo cual respondo solamente con algunas pinceladas, pues sin duda el reto es grande. Primera parte, sobre la construcción de conceptos de dominación. Diversos conceptos que en el día a día utilizamos para dar explicación a los acontecimientos contemporáneos de orden sociocultural están permeados de supuestos y determinismos que en cierta forma limitan el avance y la comprensión de eventos como la convivencia multicultural por causa de la movilidad humana, como es el caso que aquí nos ocupa. A propósito de ello, en su libro Índica, Paniker nos lleva a la revisión de lo que ha significado la idea de la razón como parteaguas en la creación del pensamiento eurocéntrico que ha permeado a las sociedades llamadas modernas. Este concepto, según el autor, tiene sus orígenes en el siglo XVII y lo considera dotado de una particularidad occidental que tiene sus antecedentes históricos e ideológicos en el protestantismo y el capitalismo. El gran problema que se avista con la creación de categorías que ha permeado culturas y ha sido la bandera del poder colonial es que no permite la transculturación, es decir, que otras culturas puedan sustentar sus propios e igualmente válidos estándares de racionalidad. De tal suerte que Occidente y en particular Europa no detentan el copyright de la racionalidad. Por ello es necesario trascender a la inercia del entendimiento de las culturas como organismos autocontenidos, tal y como el culturalismo intenta empacar, cito, la asombrosa diversidad de la humanidad en algún tipo de teología raza, en palabras de Paniker. Bajo esta concepción de las culturas se absolutiza un tipo de sociedad, la visión del mundo, así como el sistema de valores que la rige, algo que es meramente particular y contextual se hace pasar como universal. Bajo esta misma lógica, el racismo aparece como uno de los pilares de la geocultura del sistema mundial capitalista. Este concepto entraña la depredación colonial y la desigualdad política del grupo dominante, los mitos y los estereotipos que camuflan ideológicamente la opresión y la explotación. Se nutre de una serie de supuestos que tienen a bien polarizar la situación de los diversos grupos culturales y humanos que actúan en determinados contextos.
Se exalta el color de la piel como uno de los principales atributos de diferenciación, igualmente las dicotomías entre las ideas de racionalidad e irracionalidad y los falsos contrastes que suponen la modernidad versus la tradición. El concepto de raza no solamente trata de polarizar atributos que podrían corresponder a hombres y mujeres, sino que también los esencializa. Es decir, no solamente se construyen dicotomías entre grupos sexuales y o étnicos, sino que se naturaliza y se producen supuestos ideológicos que posteriormente funcionan como una estrategia de dominación. El problema de este mecanismo es que surgen argumentos ad hoc que conducen a la construcción de una ideología o una creencia sobre ciertos grupos humanos más allá de la mera realidad, de tal suerte que se ha considerado que los mayores genocidios de la historia se han cometido bajo el signo del racialismo y con el concepto de raza como excusa. Paradójicamente se trata de un mito, debido a que no solo resulta moral y políticamente incorrecto hablar de ella, sino que, como decía Margaret Mead, el término raza se ha visto atiborrado con tantos significados superfluos y contradictorios que prácticamente ha perdido toda su utilidad. En otras palabras, se trata de la creación de conceptos que justifican posicionamientos de superioridad y la necesidad de tener que integrar, asimilar y aculturar al diferente, al incivilizado, al que aún está sujeto a sus tradiciones y creencias, al del pensamiento mágico. Así, relativizar la existencia del otro como acto de supremacía pone en riesgo la convivencia sociocultural de los diversos grupos sociales en el territorio, estableciendo una mirada racista que interviene en el proceso de integración de los inmigrantes. Segunda parte, problemas para ordenar la diversidad y la construcción del inmigrante peligroso. La noción de asimilación fue retomada a partir de la emigración europea hacia Estados Unidos, concepto que se refería a la experiencia de migración que preponderaba en aquellos momentos cuando el flujo de migrantes provenientes del Atlántico se hacía permanente y poco a poco surgía una conciencia sobre el estilo de vida americano. En este contexto, la discusión sobre la llamada americanización o asimilación únicamente consideraba a los inmigrantes europeos y se comprendía como la amalgamación de razas a la vida nacional para consolidar un solo camino o estilo americano. En otras palabras, se buscaba una mezcla perfecta que evitara las distinciones de unos grupos sobre otros. Sin embargo, como Gleiser anota en su artículo Is Assimilation Dead?, el concepto de asimilación continuó siendo afectado por aspectos étnicos y raciales, demostrando una tendencia a considerar a las culturas como unidades autocontenidas. Sartori llama a esto el riesgo de desdibujar las culturas originarias de los inmigrantes a favor de mantener un régimen de sociedad anglo-protestante. Robert Park escribió: en una vasta, variada y cosmopolita sociedad tal como existe en América, el principal obstáculo para la asimilación no está asociado a las diferencias sociales, sino a rasgos físicos. El problema sobre la exclusión de grupos como los afrodescendientes dio paso a diversas discusiones que en buena medida lideraba Park, de tal manera que durante los años 50 se retoma el concepto de aculturación como posibilidad de analizar la integración de las minorías étnicas. Tanto la asimilación como la aculturación se consideraban entonces caminos adecuados para reducir la discriminación y los prejuicios. Sin embargo, estudiosos daban cuenta de la imposibilidad de incorporar a aquellas personas no blancas. ¿Cuál podría ser una posibilidad explicativa de este fenómeno? Recordemos un concepto más, el nativismo, que representa la voz intolerante y xenófoba que ha jugado un papel fundamental en la política estadounidense. En algunos textos se define el nativismo como la oposición intensa y virulenta a una minoría de origen extranjero cuya presencia amenaza la identidad o seguridad de la mayoría. Según John Hickman, existen tres tipos de nativismo durante el primer siglo de vida independiente de Estados Unidos. El primero respondía a una vertiente religiosa entre católicos y protestantes. Un segundo aspecto tuvo que ver con el temor de las transformaciones sociales a finales del siglo XVIII en Europa, producto de la Revolución Francesa. Buena parte de la clase política del naciente Estado veía con auténtico temor la posibilidad de que agentes extranjeros afectaran la estabilidad de su país y por eso intentaron negarles la participación ciudadana plena a través de marginar
a las minorías. Y el tercer nativismo es el racial, que ve con recelo a los extranjeros que han llegado por oleadas a Estados Unidos, transcríbase chinos, musulmanes y latinoamericanos. Desde principios del siglo XXI, la migración mexicana ha sido una amenaza para la lengua y la cultura anglosajona protestante. El gran problema que plantea Huntington es que la presencia de los colonos ingleses fue protagónica en la construcción de la nación de los estadounidenses, a diferencia del papel de los inmigrantes que llegaron posteriormente en las grandes oleadas. Los primeros se volvieron nativos al romper con su origen, a diferencia de otros grupos étnicos. En este sentido, el nativismo ha construido la idea de peligrosidad asociada hacia los mexicanos, en tanto este perfil de migrante es mejor recibido como trabajador que como ciudadano, debido a que se vincula con el tráfico de drogas, a la migración indocumentada y con altas posibilidades de ser terroristas, como también ocurre con otros grupos étnicos. El nativismo ha traducido el nativismo traducido en el nacionalismo metodológico sitúa la soberanía nacional por encima de todo, anteponiendo un régimen de seguridad y cuidado de las fronteras étnicas territoriales. No obstante, como lo analiza Ulrich Beck, es empíricamente observable y demostrable que pensar en términos de fronteras abiertas afianza el principio de dignidad de todos los seres humanos y se debilita el poder de las instituciones fronterizas. Visto de esta manera, la integración y la asimilación no solamente actúan como una imposición de las mayorías sobre las minorías, sino en otro sentido también las llamadas minorías influencian social y culturalmente al mainstream, como lo han argumentado Alba y Lee. Tercera parte, más allá del cierre de las fronteras étnicas, territoriales y metodológicas. Como un esfuerzo por derrumbar paradigmas totalizadores, se promovió una importante producción académica, científica y sistemática que dio cuenta de las diversas corrientes migratorias y las interconexiones territoriales que el pie humano ha conformado a lo largo de la historia. Un concepto clave a saber fue campo social. Se definió como el conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos. Tal concepto describía la simultaneidad de las conexiones de los transmigrantes a través de las fronteras correspondientes de dos o más estados simultáneamente, participando de actividades sociales, culturales, económicas, religiosas o políticas. Esto significa que una persona puede recibir ideas, información o recursos de un estado-nación a otro sin ni siquiera haberse movido de su lugar de origen. Estas formas fueron registradas por las etnografías realizadas con migrantes, en las cuales se ha visto cómo simultáneamente mantienen y modifican repertorios de identidades culturales que interactúan dentro de una localidad y más allá de las fronteras. En este sentido, las diferencias cualitativas entre los migrantes actuales y aquellos de finales del siglo XIX y principios del XX tienen que ver con la ruptura con el lugar de origen versus las migraciones que tejen redes y vínculos con la comunidad de origen. De esta manera, el campo de los estudios transnacionales demostró que las migraciones recientes sostienen vínculos con comunidades aun cuando haya cruce de fronteras geográficas. Bajo este hallazgo se refutaron los planteamientos asimilacionistas por una comprensión más amplia de la integración de los inmigrantes, en la que se habla de la necesidad de pensar más allá del Estado-nación. Voy a irme a la tercera parte. Bueno, en resumen, bajo esta propuesta se optó por la necesidad de desmarcarse del nacionalismo metodológico que ha distorsionado los conceptos de la ciencia social, incluso esencializándolos. Esta crítica se sustenta en las formas de naturalizar o dar por sentado que las fronteras del Estado-nación delimitan y definen la unidad de análisis a partir de criterios geopolíticos. Cuarta parte, contradicciones para el estudio de la movilidad humana en tiempos de Trump. En Estados Unidos, 35 millones de personas de origen mexicano representa el 8% del PIB y tan solo en California los migrantes generan el 12% del PIB del estado.
El trabajo de los mexicanos en Estados Unidos produce bienes y servicios por un valor de $600,000 millones y entre ambos países el intercambio comercial alcanza $530,000 millones anuales. No obstante, más allá de la mano de obra barata y explotable que los mexicanos aportamos a este país, se trata también de la interactividad humana transfronteriza que ocurre incluso más allá de un beneficio económico. Cada día transitan por la frontera 1 millón de personas y 370,000 vehículos por los 56 cruces fronterizos. Algunos autores han argumentado que el intento de bloquear esta intensa movilidad resulta contradictorio con respecto al modelo neoliberal, debido a que este último requiere de un sistema de intercambio transnacional del capital y de la mano de obra barata y flexible. Sin embargo, el tema central aquí es la manera en la que se normalizan los movimientos de algunos viajeros mientras se criminaliza y atrapan a otros. Y es que es necesario aclarar que esta tendencia de marginación y exclusión social sobre la incorporación sociocultural de los inmigrantes mexicanos asentados en Estados Unidos no es una novedad en tiempos de Trump. El sesgo racial está presente en diversos procesos que implican a la población inmigrante y étnicamente diferenciada. Lo que resulta alarmante es que en esta nueva administración las decisiones son tomadas fuera del orden diplomático y son regidas bajo una visión totalitaria de la vida humana. Esto último hace mucho más grave el panorama. Estamos frente a un momento de la historia en la que los avances y presupuestos de orden social se tambalean frente al autoritarismo de un grupo selecto o de una sola persona, pasando por alto las dinámicas sociales, incluso históricas, frenándolas bajo discursos que a estas alturas de la historia ya tendrían que ser obsoletos, sin embargo, siguen vigentes. Se construyen nuevos fantasmas y perfiles de peligrosidad sostenidos por el miedo para justificar nuevos actos de dominación que ponen en riesgo la convivencia intercultural. Frente a ello, ¿cuál tendría que ser la postura de las investigaciones que abordan temas de movilidad humana? En su libro Las incertidumbres del saber, publicado en 2004, Immanuel Wallerstein señaló que el sistema mundo moderno se encuentra ante una bifurcación fundamental. Atraviesa una crisis sistemática que en consecuencia afecta también las estructuras del saber. Sigue la cita, pero me lo voy a brincar. Este fragmento me ayuda entonces a pensar en una posible respuesta a la pregunta sobre cuál tendría que ser la postura de las ciencias sociales bajo este nuevo panorama en el que queda claro que la vida humana es susceptible de ser transgredida. Partiendo del hecho sobre la incertidumbre como elemento presente en cualquier análisis de las ciencias sociales, considero adecuado mantener posturas críticas y revisar aquellos estándares bajo los cuales hacemos investigación enfocada sobre ciertos grupos sociales. Revisar la manera en la que creamos estereotipos que se ocultan ideológicamente. Al mismo tiempo me pregunto qué tanto las instituciones educativas y de investigación eluden a esta construcción estereotipada sobre la construcción del saber y si se movilizan para generar un conocimiento que desarme pensamientos totalizadores sobre la realidad social en la que vivimos. La grave presencia de Trump y su impacto en las diversas áreas de la vida humana significa una oportunidad de retomar todas esas colecciones de conceptos con los que cotidianamente interactuamos en nuestras investigaciones con miras a cuestionarnos sobre su utilidad. Quizás y de manera paradójica nos encontramos en un momento histórico que, como bien señala Wallerstein, es desconocido y nos proyecta nuevos retos que, a mi parecer, implica un retorno a la visión humanista en la que se exalte la libertad, la tolerancia y la independencia como formas de convivencia social y cultural. Y hasta ahí lo dejo. Gracias, Susana. Vamos ahora con Juan Carlos Narváez. No vino. Bueno. Entonces, pasamos directamente con Guillermo Castillo. Bueno, Guillermo es investigador asociado C del Instituto de Geografía por la UNAM, doctor en 2010. En 2006 obtuvo su maestría en antropología por la UNAM y ha
realizado diversas estancias postdoctorales en la UNAM, en la propia UNAM y en otras instituciones. Desde 2006 sus trabajos de investigación se han enfocado en grupos indígenas del sur y noroeste de México. De 2011 a 2013 realizó un proyecto postdoctoral en la UNAM sobre la historia de la antropología en México, las representaciones de los grupos étnicos y el nacionalismo mexicano. Resultados parciales de sus proyectos han sido presentados en distintos coloquios y congresos nacionales e internacionales y cuenta con algunas publicaciones de sus trabajos. Ha realizado labor en el campo, en el sureste de Chiapas, entre comunidades de ascendencia tojolobal y en el noroeste de Sonora, con los Pápagos, en el desierto del Tara. Sus trabajos se han publicado, entre otras, en revistas y publicaciones de Zacatos, Cuiculco, Andamios, Alteridades, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Revista del Sur de México, Americana y Controversias y Concurrencias Latinoamericanas. Por favor, Guillermo. Gracias. Bueno, iniciaría agradeciendo la iniciativa de Susana. Yo creo que hacen falta este tipo de espacios para reflexionar en qué situación nos encontramos. También a CISAN por acoger este tipo de eventos. Yo me voy a remitir finalmente, concluyendo esta mesa, con lo que acontece, o esbozar un poco qué está aconteciendo en términos de los escenarios, de los impactos territoriales, sobre todo en las comunidades de origen. Para ello haré un triple movimiento. Por un lado empezaré hablando un poco del marco histórico del proceso migratorio en México-Estados Unidos, porque desde las últimas décadas a la fecha ha tenido una serie de cambios muy acelerados. Primero en términos de una aceleración de los procesos migratorios vinculados a los procesos de integración regional y de libre mercado, después una caída con el 2008 y ahora con la nueva coyuntura de la nueva administración norteamericana, un nuevo escenario. Después bajaré justamente a pensar esto en un contexto específico, sobre todo en términos de la región sureste de México, particularmente en Chiapas, en concreto en un municipio fronterizo en Las Margaritas, justamente para pensar desde esta articulación, desde contextos campesinos, en procesos de integración que suben de escala local, regional y global, y ver justamente cuáles son los escenarios que se deparan, ¿no? Parto justamente de enunciar este escenario. Encontramos que desde una lectura muy economicista hubo un proceso de incremento de los procesos migratorios muy claros entre el 94 y 2007, vinculados justamente a lo que brevemente comentaba, los procesos de integración regional, ¿no? Del cual el Tratado de Libre Comercio es uno de los ejemplos más claros, pero que también se vincula a una serie de procesos de desarticulación productiva, sobre todo en el sur del país, lo que propició que nuevos estados como Chiapas, Campeche, Yucatán, Veracruz se incorporaran a los flujos migratorios, ¿no? Parto también de hacer una lectura de la migración en términos de articulaciones disciplinares, aunque yo no me voy a basar sobre todo en una estructura económica para abordar esto. Lo que me interesa finalmente es reconstruir los impactos migratorios en las comunidades de origen a través de una lectura geográfica que vincule los procesos de transformación socioespaciales en el origen con lo que acontece en términos de la incorporación de demanda de mano de obra en mercados transnacionales como los Estados Unidos, ¿no? Ahora, quizás sería pertinente, no me voy a detener mucho en una lectura de los rasgos de la migración México-Estados Unidos porque esto ha sido trabajado de sobra, pero sí quizás en términos de que ahora se intensifica con mayor claridad una nueva lectura de la migración en términos de los factores políticos, ¿no? Generalmente hay un determinismo económico en relación a cómo explicar los procesos migratorios. El caso de la nueva administración norteamericana demuestra justamente que en ocasiones factores políticos como este tendrían que ser considerados en términos de cómo afectan a los procesos migratorios, ¿no? Este es un poco el escenario de la migración todavía a finales del siglo XX, donde observamos un claro proceso de concentración, todavía para mediados de la década de los 90, y ya para justamente el proceso de incremento migratorio lo que vamos a observar es que los lugares de origen en México empiezan a diversificarse de manera muy clara, de experimentar un claro proceso de concentración en la región centro-occidente del país. Observamos que se da un proceso muy claro de dispersión incorporando a nuevos estados.
Esto se observa sobre todo en términos del número de migrantes, pero si nosotros recurrimos a otro tipo de indicadores, como son los índices de incremento de las remesas, observamos que los procesos de incremento migratorio de la etapa previa migratoria incorporan de manera muy acelerada, muy clara todo el contexto de la región sureste. Me centro sobre todo en Chiapas, a continuación, porque representa varias cosas. Por un lado, Chiapas era una de las entidades que estuvo ausente de los flujos de migración internacional durante prácticamente todo el siglo XX, de menos la que se dirige hacia Estados Unidos, y representa también un estado que tenía estructuras agrarias clasificadas como precapitalistas y con fuertes con una tipificación de campesinas, aunque también había un número importante de fincas. Entonces lo que acontece es que este estado demuestra cómo se incorpora aceleradamente un contexto con historias agrarias de explotación y precapitalistas, y rápidamente funge como un proveedor de mano de obra barata para los Estados Unidos. Este es un ejemplo de esto. Como pueden ver, Chiapas en términos de la región sureste representa el estado que tiene el crecimiento más importante de recepción de remesas y es mucho mayor al total nacional e incluso a la región sureste, ¿no? Ahora, esto es lo que había comentado un poco. Me gustaría quizás detenerme un poco en por qué Chiapas es importante también en un segundo nivel, y esto tiene que ver justamente con la idea de un proceso de exclusión histórico-estructural. Tradicionalmente la migración ha sido vinculada a procesos que tienen que ver justamente con la incorporación de mexicanos en ciertos nichos laborales en Estados Unidos, agricultura, industria, manufactura y recientemente servicios. El caso de Chiapas es interesante porque además representa justamente un proyecto de desarrollo que nunca se llevó a cabo, sobre todo en el sureste del país, y porque además previamente experimentaba amplios procesos de migración interna y de migración interregional, sobre todo hacia el sureste del país. Como vamos a ver, estos procesos de articulación y inserción en mercados laborales regionales volverá a cumplir un factor fundamental una vez que se muestran este tipo de escenarios, ¿no? Estas son algunas de las personas con las que se trabaja en comunidades campesinas de las Margaritas, y justamente para irme a los efectos actuales me gustaría solo completar la imagen de este proceso migratorio en el siguiente mapa. Lo que observamos es que para 2010, y de acuerdo al índice de intensidad migratoria, observamos que hay un proceso de concentración justamente en los lugares expulsores de migrantes, que se concentra sobre todo en el sur y en la franja suroccidental. El caso de Chiapas es muy interesante porque estos lugares coinciden justamente con procesos de deterioro del campo. En el caso de la región Comiteca, Tojolabal, observamos justamente que coincide con la caída de los precios internacionales del café y con una serie de condiciones de deterioro de las comunidades en términos del encarecimiento de los costos de vida, pero también de factores que tienen que ver directamente con procesos productivos, plagas, alteración de los ciclos de cosecha, y también con procesos vinculados a dinámicas políticas como las cuestiones de la toma de tierra y los desplazamientos internos, ¿no? Y en el caso de la franja suroriental tiene que ver con procesos de desastres naturales. 2 huracanes tuvieron un fuerte impacto, y también con el proceso que tenía que ver con la agricultura intensiva, ¿no? Sobre todo en la zona de la Frailesca. Lo que observamos también es que además Chiapas, los migrantes chiapanecos representan justamente este nuevo modelo de inserción de los migrantes, tanto en términos de los destinos, no solo se concentran en los lugares tradicionales como California o Chicago, sino que representan también este proceso de diversificación de los lugares de origen, sobre todo en la costa oeste, y un tránsito de procesos de inserción laborales, no solo en términos de la agricultura norteamericana como jornaleros, sino también en el sector de servicios, ¿no? Ahora, habría que pensar justamente cuáles fueron estos efectos en el origen. Lo que observamos es que a raíz de que se da este proceso migratorio empieza a haber una serie de transformaciones en tres niveles. Por un lado, en términos de cómo reproducen la agricultura familiar, y lo que observamos en campo de manera contraintuitiva es que no hay realmente una disminución significativa en términos de la agricultura familiar, ¿no? Lo que se observa es que muchos de los campesinos lo que empezaron a hacer fue valerse de la familia nuclear extendida para mantener el cultivo de la tierra o generar procesos de subcontratación internos, ¿no? Y esto habla justamente de algo de lo que ya había comentado Susana, que tiene que ver con la vinculación con la tierra y la familia, ¿no?
uno pensaría que justamente en estos contextos de desarraigo y desvinculación, la tierra deja de trabajarse y con el dinero de las remesas basta para adquirir los satisfactores que necesitan para reproducir su vida. Pero lo que acontece acá es que justamente se sigue vinculando a la tierra de menos mediante un valor simbólico, y esto permite que la tierra siga funcionando como un eje articulador del orden social comunitario. Lo que sí es cierto es que las remesas también empezaron a fungir como criterios de diferenciación socioeconómicos, sobre todo en términos de los impactos visibles de esto, ¿no? De las casas, ¿no? Hubo un tránsito bastante claro de aquellos que se iban al norte, en términos de que las casas empezaron a ser de madera y lámina, a ser de concreto, a adquirir automóviles, y las disparidades en términos materiales de vida fueron muy claras. Y esto generó también un proceso entre los jóvenes de nuevos patrones en términos de qué es lo que esperaban para su vida y cómo esperaban vincularse con la comunidad. No me voy a detener mucho en la cuestión comunitaria, pero también hubo un interesante ejercicio de cómo las comunidades empezaron a generar mecanismos para controlar y gestionar, negociar con los migrantes la ausencia. Mientras estos cumplieran mediante su familia o mediante el pago a terceros con las obligaciones que tenían con la comunidad y o elegido, no había un problema, pero en la medida en que ellos incumplían se empezaron a generar mecanismos de coerción para subsanar estas fallas, ¿no? Ahora, este escenario era vigente más o menos hasta 2008. El proceso de decrecimiento de la migración internacional no es nuevo, de menos en la región no, y coincide justamente con la crisis de la economía norteamericana del 2008. Lo que se observa de manera muy clara en el caso de Chiapas es que entre los migrantes empezaba a correr de voz en voz la idea de que no había trabajo y de que por otro lado los costos del cruce migratorio eran muy elevados. Ahora, en este sentido, ya desde el 2008, pero de manera mucho más intensa en la actualidad, se abre una articulación entre el decrecimiento de la migración internacional y el resurgimiento de la migración interna. Y aquí abre dos vías fundamentales. Por un lado, ya había una serie de relaciones con mercados regionales como mercados regionales laborales, sobre todo, por ejemplo, trabajos en Playa del Carmen o en Cancún como albañiles o desmontando tinacos de asbesto en ciertas regiones del sureste, pero ahora empiezan a articularse también con cadenas productivas del noroeste del país. El caso más significativo son los procesos de enganche que los llevan hasta Sonora y San Quintín, ¿no? Esta es una de las primeras vías que había que explorar, cómo el cierre de la migración internacional abre nuevamente la vía de la migración interna. La otra tiene que ver con un hecho fundamental, y es la salida de los migrantes se explica en buena medida por un proceso de deterioro de las condiciones de vida del campo. Este proceso no se ha detenido, al contrario, se ha incrementado. Entonces, este escenario solo nos lleva a repensar la idea entre migración y la diversidad de procesos migratorios, ¿no? Donde habría que pensar desde una lectura político que surge la idea de un proyecto de desarrollo fallido y ausente. Aquí hay una cuestión que también habría que analizar, y es la idea de justamente a qué regresan los deportados, ¿no? En relación a lo que se observa en las comunidades de estudio, es que la proporción, además de migrantes internacionales y migrantes internos, ha cambiado de manera radical. Mientras entre 2000 y 2007 era más o menos 1 a 1, en la actualidad es 1 a 4, un migrante internacional por 4 migrantes internos, ¿no? Y entonces lo que observamos es que hay un doble proceso de exclusión, en términos de que por un lado hay una serie de condiciones adversas que los hacen salir, sobre todo en términos de acceso a empleos mejor remunerados, acceso efectivo a servicios de salud que les permitieran no salir para generar recursos para los enfermos, y la otra, un acceso a fuentes de patrimonialización en términos de, sobre todo, de vivienda. Ahora bien, esto nos lleva a repensar de manera histórica los procesos del territorio. Yo parto de concebir el territorio siguiendo a Rafenstein y a Hasler como un proceso múltiple, tanto en términos de reproducción cultural, pero también de reproducción de las funciones de vida materiales y de acceso o control de los recursos. Lo que vamos a observar es que la migración interna, como respuesta al cierre de la migración internacional, ha generado una relación probablemente más estrecha con la tierra, pero aún así no resuelve las causas de esto.
Ahora bien, este ejercicio permitiría pensar justamente en tres grandes líneas. Por un lado, el territorio como un constructo histórico y sociopolítico. En este sentido, lo que propongo es, que no es ninguna novedad, es justamente vincular estos procesos de construcción con contextos macroestructurales. El neoliberalismo, por un lado, el incremento de la migración en la etapa de 94-2007, por otro lado, la crisis de la economía norteamericana y sus repercusiones en México, y ahora la nueva caída migratoria. Esto permite a su vez también pensar la migración no como un proceso de desterritorialización, no como un proceso de ruptura de vínculos, sino justamente como un proceso de reconfiguración, donde las comunidades y sus miembros son quienes generan nuevas estrategias, por ejemplo, mediante sus familiares, mediante el pago a otros para que realicen sus actividades, o incluso mediante otra, como la negociación, como la pertenencia a la comunidad, para seguir siendo parte y reproducir de alguna manera las comunidades en el campo. Y esto remite finalmente a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, a pensar a los campesinos como agentes sociales con capacidad de negociación y de remontar sus condiciones adversas. Esto quizás es muy sugerente porque lo que uno observa justamente en el tránsito de una etapa de migración interna, de migración internacional y de nuevo una migración interna, es que han cambiado las formas en que los migrantes hacen presente su impronta tanto en la familia como en la comunidad, ¿no? Y esto nos obliga a generar procesos de historización y a ver estas dinámicas de cambio y pertenencia. Yo sugeriría la idea de, que también ha apuntado con bastante pertinencia Hasberg, de no usar términos como desterritorialización. Estos términos lo que hacen es encubrir justamente todas estas nuevas relaciones que los migrantes y sus familias están tejiendo con el territorio y que tienen que entenderse en el contexto de estos procesos de cambio. En cambio, habría que justamente abocarse a procesos de producción sociopolíticos del territorio, donde podrían articularse categorías como migración y etnicidad. Y finalmente, y subiendo de escala, habría que repensar una serie de procesos de la coyuntura actual que no han sido desarticulados y que siguen presentes. No me voy a detener en ellos, pero de acuerdo a lo registrado por diversas investigaciones para el centro del país, ya había una serie de procesos de deterioro del tejido social del agro que siguen presentes. Lo que habría que pensar es qué cariz van a tomar estos procesos en diversos niveles escalares y cómo hacer frente a estos desde la academia, sugerir algunas de alternativas, ¿no? Concluiría cerrando con la idea de que uno de los grandes actores ausentes de este proceso es justamente el papel del Estado en términos de que de facto es el que genera estas condiciones de expulsión, y que si no entendemos la migración vinculada a proyectos de desarrollo y a proyectos políticos del ejercicio de derechos sociales, no tendremos una lectura integral del fenómeno migratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a dar pie ahora al intercambio de ideas. Este es el objetivo de llegar a estas mesas de trabajo. Es por ello mi insistencia en que se cumplieran con los tiempos. De antemano, pues una disculpa a los tres, bueno, a los cuatro, pero pues es el papel feo que nos ponen a hacer a los moderadores, ni hablar. Por ahí veía que se reían atrás cada que les pasaban papeles. Me da mucha pena, pero pues ni hablar, ¿no? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo estoy? Bueno, vamos ahora a ofrecerles a ustedes el uso de la palabra, reflexiones, preguntas, y es muy importante para todos que por favor se identifiquen con su nombre y la adscripción de procedencia. Adelante. ¿Quién quiere iniciar el tiroteo? El bebé está más animado que ustedes. Para que se empiecen a animar. Bueno, soy Sara María Lara, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Soy investigadora titular de ese instituto y en primer lugar quiero felicitar sinceramente y reconocer este esfuerzo de este seminario que han organizado con la gente joven,
con investigaciones y miradas muy nuevas, ¿no?, sobre los procesos que estamos analizando en los que trabajamos, temas migratorios. Me parece que es una alternativa que falta mucho en la UNAM, ¿no?, hacer movilizar mucho la participación de doctorantes, postdoctorantes en una organización así horizontal. Así es que los felicito mucho a Susana, a los organizadores y a los ponentes. Y en segundo lugar, realmente todas las ponencias fueron muy buenas, muy interesantes. No tendría tiempo de hacer preguntas ni de comentarlas todas, pero quisiera nada más referirme en este momento, en todo caso, a dos cuestiones. En la ponencia del film, me pareció, bueno, conocemos poco las dinámicas de lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? En realidad hablamos siempre de la migración centroamericana en México, viendo desde la postura del lugar de llegada, ¿no?, de supuesto tránsito de los centroamericanos, pero ahora sí que recordando a Abdelmalek Sayar, que dice, bueno, para estudiar la migración no necesitamos hacerlo solamente desde el lugar donde llegan o pasan, en este caso, sino desde donde salen. Y creo que lo interesante de la ponencia del film es que nos permite ver qué está pasando las dinámicas migratorias en Centroamérica y cómo estas dinámicas migratorias tienen que ver con la relación con el territorio, con la tierra, con los recursos, ¿no?, que tienen los migrantes y cómo los gestionan, cómo gestionan la ausencia, ¿no?, la dispersión. Me pareció muy interesante. Y aquí la pregunta iría del lado de, bueno, cómo esto que tú planteaste está llevando, cómo el efecto Trump, digamos, que sería un poco lo que estamos queriendo discutir, está llevando esta recomposición del sistema migratorio norteamericano, por un lado, en el cual no solamente hablaría de Estados Unidos, sino de Estados Unidos y Canadá, pero cómo esto está impactando pues toda la región, ¿no?, incluyendo Centroamérica, y ahí me gustaría un poco que nos pudieras hablar al respecto. Y también, Susana, me encantó tu trabajo. No tengo preguntas, pero realmente me gustó mucho. Creo que aquí están mis alumnos y acabamos de tener una clase sobre estos conceptos y tu trabajo me parece así muy puntual. Ojalá pudiéramos tener acceso a ello. Sobre el trabajo de Guillermo, me parece también muy interesante esta relación que muy pocas veces hacemos de migración internacional y de migración interna. Sonora es un estado que he estado analizando como lugar de destino de trabajadores agrícolas, y que concretamente van al cultivo de la uva de mesa, cosecha de uva de mesa. Y algo que es muy interesante, he tenido acceso a la base de datos que tiene la Secretaría de Trabajo, que da apoyo a través del SUNI, no sé si conoces, Sistema de Movilidad Laboral Interna, y el estado de Chiapas, en los últimos años, destaca como lugar expulsor en comparación con Oaxaca, Guerrero, que habían sido los estados tradicionalmente expulsores. Chiapas concretamente para ir a Sonora, y se incrementa precisamente a raíz de que empieza a cerrarse la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. No sé si sobre esto tenías conocimiento. Muchas gracias. Ya no acaparo. Vamos, aquí atrás hay otra persona, y a la izquierda después Yanis con Nati. Vamos a hacer rondas de 3 preguntas. ¿Qué les parece? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Pozos y soy profesora de la Facultad de Economía. Me interesa mucho el tema, los felicito a todos, y bueno, para todos me gustaría ver su opinión sobre lo que ya estaba comentando Susana sobre qué es lo específico con Donald Trump.
ya nos ha comentado y hemos visto que la cuestión racial es una tendencia que viene en la política migratoria de Estados Unidos, la cuestión de construir la ilegalidad, las deportaciones con Obama pues fueron de casi 3 millones. Entonces, ahora, ¿qué es lo nuevo con Trump? ¿Consideran que van a aumentar estas deportaciones o solamente es esta cuestión de incrementar el miedo para poder someter aún más a esta fuerza de trabajo y precarizarla aún más? Y porque tiene un problema demográfico Estados Unidos, ¿no? Tiene una población económicamente activa que se está envejeciendo y necesita forzosamente de los trabajadores migrantes. Y para Guillermo, comentabas que bueno, no hay que ver solo desde la economía, ¿no? Las migraciones, que ahora con Trump hay que meter cuestiones políticas, ¿no? Entonces, ¿como qué aspectos políticos meterías para el análisis de la migración? Adelante. Me llamo... Se apagó. Bueno. Yo me llamo Nati Bulwop y soy investigadora aquí del CISAN. Yo nada más tengo yo no me dedico a migración, entonces voy a hacer una pregunta a Guillermo en particular acerca de la utilidad o no utilidad del concepto de desterritorialización, porque al menos en la cultura, digamos, si pensamos en términos de subjetividades y de la percepción, yo creo que es un concepto muy útil, ¿no? O sea, de cómo se vive el exilio, en fin, ¿no? Entonces, pero sí me interesaría, o sea, conocer el argumento de por qué hay que dejar de usarlo, digamos, ¿no? Gracias. Ok, adelante, ¿quién quiere comenzar con las respuestas? Ayek. Bueno, la primera pregunta me parece que iba dirigida a ti, Delfín, si quieres comenzar. Bueno, yo creo que efectivamente en esta zona centroamericana, en las dinámicas de movilidad que se juegan a nivel regional, sí es lo que yo venía un poco, intentaba plantear aquí, es esta necesidad de conocer más cuáles van a ser las alternativas que se van a jugar aquí, ¿no? Para los migrantes centroamericanos. Pensando en Costa Rica, obviamente como un país clave en la región, ¿no? A nivel de su poder de atracción, que es viejo, que es antiguo para los nicaragüenses sobre todo, pero también para migrantes de Panamá, hondureños, que también empiezan a llegar, entonces con nuevas problemáticas sobre ciertos niveles de competencia entre migrantes que se van a jugar en Costa Rica. Mencionar también que, bueno, yo tengo 2 años de no haber hecho trabajo de campo en Costa Rica, pero de discusiones que tuve con gente que sí está allá y muy involucrada con el tema, me contaban de que hubo una especie de contagio del efecto Trump a nivel del discurso político antimigrante, del discurso de la xenofobia abierta, ¿no? En Costa Rica están en un proceso de campaña electoral ahora, y entonces me decían que muchos candidatos están afirmando de manera así muy violenta, muy sin límite, ¿no? Moral o ético, para nada, este deseo de usar la migración, la fuerza de trabajo migrante para lo que se necesita en términos de economía, pero rechazar a todos los migrantes indocumentados, etcétera, ¿no? Panamá también es un país que juega un papel importante. Los nicaragüenses recientemente se dirigieron mucho hacia Panamá con la ampliación del canal, hubo como nuevas fuentes de trabajo. España obviamente ahí yo creo que hay mucha investigación interesante que hacer sobre la reconfiguración también de los contratos un poco familiares hacia dentro de las parejas. Hay escenarios así, ¿no? De parejas donde había una migración masculina en los Estados Unidos que termina siendo poco viable por varias razones,
y las mujeres son las que retoman un poco este papel de la que va a generar remesas en España. Y yo creo que en este sentido, pues yo coincido mucho con Guillermo. Yo creo que ahí es donde está interesante conocer Centroamérica, el sur de México, como con dinámicas muy comparables en esta necesidad de reconfigurar migraciones, de volver a integrar migración. Lo que sería la migración interna en México es la migración regional en Centroamérica, ¿no? Y cómo esto se va a articular. Yo creo que otro punto sería el del que un poco mencioné rápidamente. Yo creo que va a haber una contradicción en realidad entre el discurso político antimigrante y una necesidad económica que tiene la economía norteamericana, hacia dónde van a poder rechazar la mano de obra migrante, hacia dónde van a poder no deslocalizar sus empresas en México y Centroamérica. Yo tengo muchas dudas y eso vamos a tener que sondearlo y quedar como muy atentos. Y una pregunta va a ser ¿cómo se van a balancear la movilidad del capital norteamericano en esta zona mesoamericana y la movilidad de la mano de obra que se mueve en el mercado laboral norteamericano, en Estados Unidos y en Canadá? Me permito dar como no sé si, para ver después con lo que va a contestar Guillermo sobre este tema de la les dejo decirlo. Es algo que yo había reflexionado porque también hay literatura sobre este tema y sobre el interés de también hablar de multiterritorialización, sobre justamente, y tiene que ver con esta idea de dispersión que planteaba al inicio, ¿no? Esta posibilidad de también gestionar recursos espaciales ubicados en diferentes lugares, en diferentes escalas. Y creo que en realidad es una cuestión de desigualdad en cuanto al acceso al recurso espacial. Para ciertas familias sí se va a tratar de desterritorialización, y porque realmente se pierde un poco esta capacidad de actuar en el territorio de origen, y para otros van a lograr gestionar esta dispersión, y ahí sí se va a activar algo como más rico, ¿no? Que permite otro tipo de gestión de estos flujos en diferentes escalas. Ahí lo dejo. Gracias. Tomando en consideración a Mayek, que se encuentra tan lejos, ¿tienes algo que decirnos o pasamos la voz a Guillermo o a Susana? No, en realidad, bueno, de las preguntas que hicieron, la única en la que yo puedo aportar es que es lo nuevo con Donald Trump. Al final de cuentas, bueno, yo trabajo el tema de refugio y creo que permite visibilizar a nivel global una problemática que ha venido configurándose a lo largo del tiempo. O sea, casi siempre que se habla del refugio, se presta atención al sector que tiene una coyuntura, una problemática coyuntural específica. En 2014 fue la problemática de los centroamericanos que estaban llegando a Estados Unidos, y ellos fueron, por grupos familiares, fueron ingresados a los centros de detención. Entonces esto fue un escándalo en Estados Unidos, pero en México no se le puso mucha atención. Y como les comenté a lo largo de mi presentación, esta es una política que se diseña en 2005, y además es una política que funciona a nivel global, ¿no? Justo los que estudian la cuestión del refugio hablan de un régimen de detención a nivel internacional. Entonces, yo creo que lo nuevo con Trump es un performance muy público de un grupo de ideas, un conjunto de ideas que, como nos decía Susana, están en la mente de los estadounidenses desde tiempo atrás, y lo que hace Trump es encarnar eso y llevarlo a la esfera pública, a la escena pública.
Entonces, a mí eso es lo que me parece novedoso, que ya no hay como esta disfraz de que sí somos políticamente correctos, sí atendemos a los refugiados, sí vamos a intentar no deportarlos, el DACA, el DAPA, que lo detuvieron en el cierre del proceso de Obama, se supone que iban a dar un amparo también para los padres de los jóvenes, la generación 1.5, y la detuvieron. Entonces ahorita ya mencionaban, Obama deportó a 2.5 millones, 3 millones de personas. No es un cambio tan radical de lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos, solamente se hace más visible. Yo creo que eso es lo más novedoso y que activa, o sea, a final de cuentas, en el sistema de refugio lo peligroso no es tanto lo que enuncia el presidente, sino todos los agentes que permiten que funcione el sistema de refugio. Como les decía, los jueces y los agentes migratorios. A final de cuentas, ellos son el primer filtro y aplican, según su interpretación de la ley, la exclusión, la persona que no puede participar. En este momento, por ejemplo, hay un periodista mexicano que está detenido, se llama Martín Méndez Pineda. Él ingresó por la frontera en Ciudad Juárez el 5 de febrero a solicitar asilo político por la situación de los periodistas en México y está en detención. La detención implica que todo tu proceso de asilo lo llevas como que cumples una prisión, a final de cuentas. El juez decide ahí de la manera más rápida que pueda y lo pueden reportar inmediatamente, ¿no? Entonces, es toda una disputa que se lleva allá. Entonces, bueno, si quieren firmar la petición, está en línea, le están respaldando Reporteros Sin Fronteras. El reportero se llama Martín Méndez Pineda. Muchas gracias, Mayek. Damos la palabra a Guillermo, ya estamos casi en tiempo. Guillermo, por favor. Respecto a la cuestión de la articulación de migración internacional y migración interna, bueno, acá lo que yo empecé a hacer trabajo de campo en la zona desde hace 20 años y ahí se observaba primero lo otro, un proceso muy agudo de migración interna, pero sobre todo a Playas del Carmen y a Cancún. Después justamente inicia el boom de la migración internacional más o menos alrededor del 2000 y después ellos mismos por el boca a boca empezaban a decir que era muy caro el cruce, ¿no? Hablamos del cruce, actualmente hay una persona que cruzó en agosto del año pasado y pagó más de $6,000. A la fecha sigue pagando la deuda y lo deportaron una vez, ¿no? Esto de la articulación con nuevos procesos de migración interna, porque siguen los de Playa del Carmen y Cancún, los de Sonora, yo lo encontré justamente con el hijo de esta persona. Él se fue vía un primo que desde una comunidad vecina se enteró que había una serie de camiones que salen más o menos 2 o 3 veces por semana que los llevan desde el municipio, desde la cabecera municipal hasta Hermosillo. Ellos trabajan sobre todo en el tomate, pero acá más bien por el campo, pero sí, por supuesto estoy interesado en conocer la base de datos porque me parece que es un comportamiento ya muy claro en la región, solo que a mí me tocó verlo al revés desde campo. Y lo que sí es interesante destacar es justamente cómo estas cadenas de enganche recurren a estos campesinos necesitados de trabajo y que son altamente calificados, ¿no? Se pueden trabajar horas y horas, son físicamente muy fuertes, muy diestros, entonces finalmente es una nueva forma de, bueno, en términos de lo que acontecía hace 8 años, ¿no? Y criticar quizás esta idea de trabajo no calificado, ¿no? Porque acá sí hay un ejercicio deliberado de que sean ellos, ¿no? La diferencia entre alguien que no es campesino y que es campesino, pues sí es, en términos de lo que se puede cosechar, es muy amplia. Ahora, respecto a la segunda pregunta sobre qué es específico de Trump, yo creo que efectivamente no hay novedad en términos de los prejuicios y una serie de medidas. Lo que yo sí creo que es nuevo es el proceso tan claro de criminalización, porque esto sí remite a un ejercicio que no se ha hecho de menos recientemente con tanta claridad, ¿no? Este hecho de que ahora se les pueda deportar incluso por una falta como cruzarse el alto o no tener documentos migratorios es algo que no pasaba con tanta frecuencia antes, ¿no? Y esto lo reportan sobre todo las organizaciones de defensa de migrantes en Estados Unidos. Y yo coincido contigo, la otra sin duda es la atención de la vida social de los migrantes en Estados Unidos. O sea, sí se sabe que los niños están dejando de ir a la escuela. A esta persona que comento que está ya 3 semanas no pudo ir a depositar dinero, lo iba a depositar el patrón, no salían, y estas condiciones ellos sí dicen directamente que no se observaban antes de Trump. No saben qué va a pasar, creen que va a bajar un poco, pero sí hay una tensión muy clara en términos de la vida social de los migrantes allá, ¿no? Y coincido contigo, de una precarización de las condiciones laborales. Cuando hablo de la lectura política, y con esto cierro esta pregunta, es
efectivamente es en términos de un análisis de los procesos económicos y del desarrollo de los cursos de vida y de las tendencias sociodemográficas norteamericanas gringas. Efectivamente es una decisión que no coincide con una argumentación racional económica, ¿no? No tienes trabajadores, necesitas trabajadores. Pero aquí es cuando digo que en ciertas ocasiones las lecturas políticas nos pueden explicar por qué están aconteciendo ciertos procesos, ¿no? También la otra es el trabajador migrante como un trabajador súper explotado que genera mucho más ganancias en Estados Unidos de las que envía. Sería otra razón, por ejemplo, para dejar las cosas como están desde el punto de vista de ellos, pero esto no ha acontecido. Entonces solo eso, como incorporar otras lecturas. Y finalmente, del término de territorialización, esto lo comenta Rogero Hasberg, que es un geógrafo brasileño que también habla de multiterritorialidad. Él lo que dice es que lo que acontece con este término es que puede dar lugar a una especie de retórica sin mucho fundamento. Y en ocasiones cuando se habla de desterritorialización a lo que se refiere es a fracturas de vínculos, a desarraigo. Pero él considera que es más adecuado enunciar este tipo de cosas que hablar de desterritorialización, porque en términos estrictos todo proceso acontece en un espacio socialmente construido. Y la idea de que luego las cosas toman lugar en una especie de campo difuso no ayuda, al revés, difumina. En lugar de ubicar contextos y procesos políticos de construcción de afectividades, por ejemplo, lo difumina. Esta misma crítica se le puede hacer a veces al contexto de transnacionalismo, si no alude a los contextos específicos, o sea, qué vincula con qué y cómo se trascienden las fronteras nacionales o de la construcción de identidades desde los marcos nacionales, ¿no? Entonces por ahí iría, o sea, usar términos que en lugar de aclarar difuminan, ¿no? Pero claro, si se hace este ejercicio de explicitación de procesos, pues bueno, no. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a ceder la palabra a Susana como organizadora del evento. Con ello clausuramos la mesa. Tendríamos 10 minutos, si ustedes ven su reloj, para dar inicio a que se acomoden los personalizadores. Ya tenemos aquí a la moderadora y los ponentes. Susana, por favor. Bueno, brevemente sobre qué es lo nuevo con Trump. Esta pregunta abarca casi a cualquier esfera de la vida humana y de la vida en sí misma, porque bueno, los temas son diversos. Yo me voy a enfocar en lo que presenté hoy, y yo al escribir esta ponencia creo que un aspecto muy importante es cómo se abandona un poco la idea de lo humano, ¿no? Lo humano como si el humano solo fuera trabajador o solamente fuera como susceptible a ser transgredido en cualquier momento que se le ocurra a una política, ¿no? O a una persona o a un grupo. O sea, pareciera como que todo el tiempo hablamos de lo humano en sus diferentes vertientes, pero en este contexto me parece que sí estamos un poco como en el riesgo de que se mercantilice un poco más la idea del ser humano. Y me parece que una de las propuestas que ya no pude ampliar mucho, pero que es importante en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, es como hacer esfuerzos en nuestro trabajo como para regresar a esto que presentan Guillermo y Delfín, regresar como a este trabajo más fino y de trabajar más sobre las percepciones, como la creación de conceptos desde esos campos, más que estar como otra vez recurriendo a este aparato teórico-metodológico que luego no necesariamente se ajusta a la realidad. Y por último, estas ponencias de Guillermo y de Delfín me hacen pensar un poco también en la necesidad que tenemos también como mexicanos y como investigadores localizados y situados en este territorio, en la necesidad también de voltear un poquito más hacia el sur y desde ahí empezar también a pensar y a crear conocimiento, ¿no? Más allá de esta figura de Trump, aprovechar el momento para retomar y hacer un trabajo como más hondo o más profundo en el territorio en el que ahora nosotros estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pero aparte hay una